Mauricio Macri echó al presidente del Banco Central de la República Argentina en medio de la crisis económica que tiene el gobierno, de la corrida cambiaria y del Fondo Monetario Internacional, que exige, en un día donde el dólar volvió a trepar, 28.44 el dólar, otra vez por las nubes. Estamos con todo el análisis de esta situación aquí con Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, Agustín Datelis, Mariano Kesteinborn, y también se suceden las reuniones de urgencia en la Quinta Presidencial de Olivos, el epicentro donde esta tarde el presidente Mauricio Macri, en una reunión de urgencia con el ministro de Economía Nicolás Duhovne, terminaron de definir la salida de Federico Sturzenegger y el reemplazo por Luis Caputo. Nicolás Munafó, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Así como mencionabas, acaba de terminar esta reunión que se llevó adelante aquí durante la tarde en la Quinta de Olivos y donde se terminó definiendo la salida de Federico Sturzenegger del Banco Central y la llegada de Caputo, entonces, al frente de la entidad monetaria. Recién se acaba de retirar Duhovne de este lugar, allí sentado en la parte trasera derecha del auto que lo conduce. Salió entonces por el portón principal aquí de la Quinta de Olivos, ya se ha retirado y con eso entonces la finalización de la reunión. Reitero, hoy a la tarde estaba también él, estaba Caputo con distintos asesores del ministerio. Ya ha finalizado entonces y allí dio por sentado la salida de Sturzenegger. En un comunicado más temprano desde Presidencia hablaban, ¿no?, de la salida de Sturzenegger, presentándola como una renuncia, incluso una carta firmada por el expresidente del Banco Central, Sturzenegger, entonces dándole las gracias por el tiempo compartido al presidente de la Nación, pero que era el momento de dar un paso al costado. Luego de esta tarde, como vos bien describías, Gustavo, el dólar superó los 28 pesos y por eso se ha tomado entonces esta determinación aquí en la Quinta de Olivos. Luego de la llegada de Mauricio Macri desde Corrientes, hubo reunión de urgencia entre el presidente, Caputo y Duhovne para definir entonces la salida de Federico Sturzenegger del Banco Central. Muchas gracias, Nicolás. Nos volvemos a comunicar si hay alguna otra reunión o alguna otra información desde la Quinta de Olivos. Muchas gracias. Improvisación. Esto es la palabra que más se escuchó en las últimas horas para describir esta coyuntura económica difícil que al gobierno de Mauricio Macri le está costando manejar. Improvisación veían también en el mercado frente a las distintas reacciones que tenía no solamente Federico Sturzenegger, sino el gobierno frente a una corrida cambiaria que no pueden detener. Reiteramos, 28.44 el precio del dólar. Lo decíamos desde enero y desde el 2015. Desde 2015, Fernando, ya una devaluación en la República Argentina. 193% desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri la devaluación del peso. Y en lo que va del año, 50%. 52%. Los salarios cerraron en promedio con aumentos del 15%, digo, ¿no? Para que se tome una noción de lo que está pasando hoy en Argentina y lo que va a pasar en el mercado interno. Gustavo. Ahí se acaba de retirar Gustavo Lopetegui. Digo, las máximas autoridades del gobierno reunidos de urgencia en la Quinta de Olivos. Antes se había retirado Mario Quintana, que se ve que ha vuelto al primer plano después de haber estado opacado. Realmente una reunión de urgencia, la plana mayor del gobierno en Olivos, definiendo los próximos pasos y además la incertidumbre, Alejandro. Mañana, ¿qué puede pasar? Bueno, realmente lo decíamos recién. Mañana va a haber una gran demanda de dólares. Lo que tendría que hacer el Banco Central es salir a intervenir fuertemente, porque acá se está instalando una sensación de que no hay techo. Es decir, no hay techo para la inflación. Argentina es un país donde todos los precios de la economía acompañan una devaluación. El índice de hoy dibujado, la verdad que 2,1, decíamos, no es para nada creíble. Una inflación mayorista más lógica de 7,5 que preanuncia una inflación piso para el año
en ningún caso menor al 30% y probablemente mucho más. También debemos decirlo, si podemos poner nuevamente el tuit, porque ya hay un pedido de que se le prohíba la salida del país a Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de la República Argentina. El diputado nacional Rodolfo Tailade lo anticipó hace instantes. El lunes vamos a denunciar penalmente a Federico Sturzenegger y al JP Morgan por el saqueo a las reservas del Banco Central en la corrida de mayo, y vamos a pedir que se le prohíba la salida del país, que deje de hacerle daño al país. Lo pedía Agustín Datelis cuando a las 8 empezábamos. ¿Por qué motivo, Agustín? Por lo que venía comentando, digo, si uno revisa lo que pasó en la Argentina durante la corrida y el rol y la acción que tuvo el Banco Central, bueno, lógicamente hay que investigarlo, digo, no hay exclusivamente impericia, por más que hubo también una mezcla de impericia, mucho manotazo de abogados, subir la tasa de interés de manera errática en diferentes oportunidades. Cuando se decide la venta de dólares a determinados fondos que salieron de la Argentina, se llevaron los dólares de todos los argentinos, tomaron esa ganancia, se fueron y después se lo dejó correr, ahí hubo claramente una intención, una decisión de parte del Banco Central, a cargo de Federico Sturzenegger, de entregar esos dólares sabiendo que empezaba un escenario de tensiones cambiarias en Argentina, en un contexto internacional muy particular. Eso hay que investigarlo, además de operaciones puntuales muy raras que se vieron en los monitores y que alguien va a tener, algún fiscal, que ponerse a investigar eso, pero me parece que es importante la prohibición de la salida del país hasta tanto se lleve adelante la investigación. Muy bien, usted lo está viendo en pantalla porque también, ya vamos a volver, aquí con el análisis de Alejandro Banoli, Agustín Datelis, Fernando Alonso, de Mariano Kestelbot, Darío Villarruel, que está recibiendo también informaciones del ámbito judicial, Ricardo Forste, que nos está ayudando a bajar cómo ha sido el relato del gobierno y cómo se ha caído el relato del gobierno. Pero hoy hubo paro nacional de los camioneros, acatamiento del 100%, pero además paro de las 2 CTA, una movilización multitudinaria a Plaza de Mayo. Estamos así con Pablo Moyano. Buenas noches, Pablo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, suponemos que está al tanto de esta movida y de estas reuniones de urgencia del gobierno. Lo echaron a Sturzenegger, hay un nuevo presidente y la corrida bancaria que no se ha detenido. ¿Cuál es el análisis que usted realiza también de todo esto que está pasando en la Argentina? Y bueno, lo vemos con suma preocupación, ¿no? Si bien uno no es economista, ver la realidad que viven los trabajadores día a día, con el aumento de los precios, con la inflación. Encima el gobierno viene con el ridículo 15% de aumento salarial, con la cantidad de empresas, las pymes que están cerrando por la importación indiscriminada. Bueno, todo esto es producto de la improvisación del gobierno, ¿no? Que ni bien asumieron, prometió una lluvia de inversiones el primer semestre, luego el segundo semestre, y creo que han perdido el rumbo. Los trabajadores estamos viviendo con muchísima preocupación. Yo tuve la posibilidad de hablar con Datelis, con el economista que está ahí, y él hace 3 meses venía previendo esto. Creo que el gobierno, la soberbia de los funcionarios que se han encerrado en su modelo económico, no han permitido ver lo que se viene. Lamentablemente el horizonte de los trabajadores se ve muy preocupante. Van a seguir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con un ajuste brutal que va a pegar en los organismos estatales, en las municipalidades, en los organismos nacionales del Estado. Creo que la reforma laboral que va a impulsar el gobierno es precisamente por esta improvisación que está llevando adelante un modelo económico que ha fracasado. Lamentablemente está pegando en los sectores que más necesitan, que son los trabajadores desocupados, en los barrios, en los jubilados y en los recortes permanentes que quiere hacer el gobierno. Hoy ha quedado demostrado con este paro, usted también en las imágenes, un paro total de trabajadores camioneros, pidiendo un 27%. Creo que si empezamos a hilar finitos, vamos a quedar cortos también. Yo no sé los compañeros que han firmado el 15%, yo no sé que los compañeros que han firmado el 15%, ¿qué le van a decir a sus trabajadores? Claro. Pablo, creo que en el acuerdo, recién estábamos aquí analizándolo con todo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
se dice que la pauta es 27% para este año, pero la posibilidad de llegar a un 32% de inflación para este año. Lo están admitiendo en el propio acuerdo con el fondo. Está totalmente desbordado, ¿no? Una improvisación total donde han puesto empresarios a manejar los distintos ministerios que no tienen ni idea cómo se conduce los destinos de un país, ¿no? Y bueno, acá tenemos los resultados. Después de 2 años y medio de mentiras, de llevar adelante este rumbo económico que lamentablemente ha fracasado. Creo que con la huida del presidente del Banco Central está demostrado que siguen gobernando las grandes empresas, beneficiándose las grandes empresas. Ayer escuchábamos al ministro Treaca diciendo que no podía extinguir ganancias al aguinaldo porque no iban a recaudar cerca de 9.000 millones de pesos. Pero bueno, sacáselas a las mineras, que le sacaste las retenciones, sacáselas al campo, que le bajaste las retenciones, o que paguen los bancos, que son los que más siguen ganando, y no a los trabajadores que por querer hacer 1 hora extra más, o en caso particular los camioneros, hacer más kilómetros en la ruta para llevarse un peso más a la casa, le sacás ganancias. Ahora, ¿cuál es el escenario desde el primer momento gobernó y benefició a los grupos concentrados de poder que son los empresarios? ¿Cuál es el escenario, Pablo, que ustedes ven? Porque se viene el paro general de la CGT, hoy UTA dijo que se adhieren, ferroviarios, subterráneos, que va a ser total, y ustedes están indicando que si no tienen respuesta también van a hacer un paro de 48 o 72 horas. Pero primero el presidente tendría que tomar nota que cada vez que hay una movilización de distintos sectores de la sociedad, los movimientos sociales, hoy, el 25 de mayo, las movilizaciones son más multitudinarias. Quiere decir que viene creciendo día a día el rechazo al presidente de la Nación y sus políticas. El 25, por supuesto, vamos a participar. Fuimos uno de los gremios que más insistía en un paro nacional. Vamos a participar el 25 de junio. Y si la semana que viene los empresarios no dan el 27%, el bono de 15.000 pesos a partir de diciembre del año de este año, y se dejan de embromar con modificar el convenio colectivo de trabajo de camioneros a la baja, Camioneros lanza un paro el 26 y 27 la semana que viene. Es decir, que van a mantener el reclamo del 27% y si no hay respuesta van a un paro de 48 horas. Sí, después del paro de la CGT. Después del paro... Sí. Ajá. Sí, porque ahora se descontroló todo, te vuelvo a decir. Nosotros cuando sacamos el pedido del 27%, algunos funcionarios, algunos periodistas afines al gobierno decían, no, Camionero está loco, Moyano está loco, ¿cómo va a pedir un 27%? Y bueno, creo que no estamos equivocados, ¿no? Si vos estás diciendo que se habla hasta un 32% de inflación, creo que nos quedamos cortos. Ahora, Pablo, perdón, Sí. Pablo, una cosa. El lunes hay paro de la CGT, paro sin movilización. ¿Ustedes están de acuerdo que haya sido sin movilización o hubiesen preferido que haya sido un paro con movilización? No, lo principal es que la Secretaría se ha decidido, a través de la presión que han ejercido sus trabajadores, de llevar adelante el paro. Después cada central sindical o cada gremio hará su actividad que tenga que hacer. Nosotros vamos a adherir al paro, o hemos movilizado y creemos que no se tiene que agotar en el paro del 25, sino tiene que haber una continuidad de un plan de lucha que tiene que llevar adelante la CGT. Porque, está bien, de un día para el otro no va a cambiar, pero si no hacemos nada van a seguir avanzando con distintos aspectos en todas las actividades. Se viene congelamiento de las paritarias, se viene ajuste en todos los órganos del Estado, se viene, bueno, despidos. Así que, bueno, si los dirigentes no estamos a la altura de las circunstancias, bueno, lamentablemente lo van a pagar los trabajadores. Pero hay muchos dirigentes de distintos sectores que estamos dispuestos a seguir peleando, como lo hemos peleado en los 90, como lo hemos peleado con la Alianza, como hemos peleado con el segundo gobierno de Cristina, y estamos peleando desde el primer día contra este gobierno que sabíamos que viene por los derechos de los trabajadores. ¿Y la situación social cómo la ven ustedes? Acá no hay mundial, acá no hay que 3 goles de Messi o que le ganemos a Brasil en el fútbol. Ojalá, pero eso no nos va a distraer, no nos va a planchar como quiere el gobierno, sino nosotros vamos a seguir peleando
como lo hemos hecho siempre. Y la situación social se va empeorando. Nosotros tenemos muy buena relación con los movimientos sociales y comentan que los barrios están pasando muchísimas necesidades, los comedores cada vez más chicos que van a comer, la gente o las pequeñas empresas no pueden pagar las tarifas, no pueden pagar la luz. Creo que se viene un momento crítico muy importante y los dirigentes debemos estar al frente de esos reclamos. Pablo, muchas gracias, buenas noches. No, gracias a vos y saludo ahí a la mesa. Bueno, muchas gracias. Pablo Moyano, hoy se cumplió el paro nacional, alto acatamiento 100% de camioneros y después sumaron al paro de las CTA y a la movilización en Plaza de Mayo. ¿Qué puede significar Caputo en la presidencia del Banco Central, Alejandro? Yo creo que, a ver, el proyecto económico está muy claro y de alguna manera está claro que se le dio al FMI la gobernanza de la política económica de la Argentina. Creo que Caputo tiene más experiencia que Sturzenegger en el mercado financiero. La verdad que dijimos la forma en que Sturzenegger operó en el mercado no lo entiende nadie y le generó una pérdida tremenda al Banco Central, más de 10.000 millones de dólares de reservas, la operatoria en futuros, tanto que hablaron que tuvo una fenomenal pérdida, no solo la que generó en 2016, sino la que hizo ahora durante abril, mayo y junio. Creo que implica que el sector financiero consolida su bloque de poder dentro del gobierno y que va a huir hacia adelante en esta idea donde el fondo nos pide más devaluación, más ajuste y más endeudamiento. ¿Es un disciplinamiento, digamos, del gobierno? ¿Todos piensan igual? No hay grietas. ¿Qué es lo que significa Caputo para ustedes? No, disciplinamiento no. A ver, la descoordinación en materia de política económica que venimos advirtiendo desde el día 1 creo que sigue presente y cada vez más grave. Caputo tiene como fuerte lo que marcaba Alejandro, mayor experiencia en el mercado para estar sentado y esta operatoria de tratar de defender el valor del dólar, manejarlo mejor que lo venía haciendo Sturzenegger. Donde tiene un punto débil muy fuerte es si el gobierno pretende insistir en esta concepción monetarista, esta idea de política monetaria para controlar el proceso inflacionario. Caputo no tiene ni idea de esto, digamos. Caputo es alguien del mercado financiero que ahí tiene toda su experiencia, por eso estaba en finanzas, conoce la cosa de los dos lados del mostrador. Ahora, en el Banco Central, para manejar la mesa y defender el valor del dólar puede ser efectivo. Ahora, para todo lo demás que tiene que ver con el Banco Central, regulaciones, política monetaria, control de la inflación, etcétera, o el gobierno pega un golpe de timón o Caputo no es la persona indicada para cumplir ese lugar, para estar en ese espacio. Un punto importante me parece es que Sturzenegger a lo largo de toda la gestión hasta ahora del gobierno de Macri fue el hombre más fuerte dentro del área económica. Se está yendo el más poderoso. A la vez elevaron a Duhovne como ministro coordinador. Ministro coordinador cuando en realidad, cuando asume un ministro, un superministro o hay un referente económico, llega con su equipo económico. En los gobiernos, en todas las experiencias exitosas, sobre todo en los últimos años y en diferentes gobiernos, cuando llega un equipo económico, es un equipo consolidado, donde hay relaciones de jerarquía. No se puede subir a un ministro para que le dé órdenes a otro ministro. Entonces ahí van a seguir los problemas de coordinación. Si bien ahora el que va a mandar es el Fondo Monetario Internacional y Duhovne va a tener... Sí, ahora ya digamos, la ministra de Economía es Christine Lagarde. Sí, y si la ministra de Economía es Christine Lagarde. Y Duhovne es el coordinador del ajuste, no el coordinador de la política económica. O es el coordinador del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Sí, es el tipo al cual el Fondo Monetario le puso el lápiz rojo en la mano, le sentó 9 ministerios en la mesa y dijeron, ustedes obedezcan a las partidas presupuestarias que le vaya a tachar a este tipo cumpliendo las órdenes del Hay que ver el Fondo Monetario no puede poner un ministro de otro país. El Fondo Monetario no puede poner un ministro de Pakistán a gobernar la Argentina. Tienen que ser argentinos los que lleven adelante el proyecto de ajuste que el Fondo Monetario diseña para el país. Es terrible lo que estamos diciendo en voz alta.
Hasta el 2003 había una oficina del Fondo Monetario Claro, Internacional ¿no? en el Banco Central. Ahora lo ¿En vuelve. el Banco Central? Así es. sí. Vuelve. Vuelve. Porque el equipo técnico del FMI va a estar instalado en el Pero Palacio de Hacienda y en el Banco Central. Acá se ve con todo dramatismo lo que significó para América del Sur la decisión conjunta que tomaron, histórica, que tomaron en su momento Néstor Kirchner y Lula, que fue desendeudar a cada país en relación al fondo en el mismo momento. De esa manera el virreinato del fondo se terminó. La posibilidad de construir una política económica soberana se monta justamente en no ser dependiente del fondo. Hoy Lula está preso en Brasil con un gobierno terrible, en crisis. Brasil está mucho más a la derecha y fascistoide. La Argentina está viviendo después de 2 años y medio un gobierno que en verdad yo recuerdo que en el 2016 al comienzo, en una pregunta que me habían hecho, yo dije, yo no quiero que le vaya bien al gobierno de Macri. Porque si le va bien al gobierno de Macri, las consecuencias van a ser estas. Es una paradoja, porque en un punto, al sector que concentra el poder económico en la Argentina, es una paradoja extrañísima, pero en verdad lo que está sucediendo está dentro de su modelo de destrucción de una Argentina, que era una Argentina de mejor distribución de la renta, que había intentado salir de la primarización económica y reindustrializarse, que había mejorado la condición de los trabajadores en general, que había hecho del Estado justamente un instrumento para reformular la economía y actuar activamente para regular la economía. Todo lo contrario a un proyecto neoliberal. El macrismo vino de nuevo con lo que algunos llaman los jinetes del apocalipsis. Claro. Más concentración de la renta, endeudamiento feroz, crecimiento de la desigualdad, pérdida de la soberanía, desindustrialización. Es decir, ese combo era imposible que no llevara a esto. Aparte, ignorantes, 2 o 3 ignorancias estructurales de una concepción de país y del mundo. Hillary Clinton en Estados Unidos. Una vez que gana Trump, ni siquiera se detienen un poco a pensar qué cambia en el tablero mundial. Y cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahí en el Rotary Club, dice, ¿para qué crear universidades en zonas pobres si los pobres no pueden llegar a la universidad? Primero desconoce toda la historia de la universidad pública en la Argentina, una ignorancia brutal, una visión de clase espantosa, pero anuncia un modelo de país. El modelo de país es para muy pocos, para que efectivamente no haya movilidad social ascendente, para que esa memoria histórica que hizo ingobernable a la Argentina desde el 55 en adelante, porque a veces perdemos de vista que todo no se resuelve en el presente, estamos demasiado metidos en el día a día, pero hay una historia de la Argentina. Exacto. Yo tengo mucha confianza en que hay una base crítica en el mundo de los trabajadores, en los movimientos sociales, en la memoria colectiva de esta sociedad, que no es otras sociedades que han sido quebradas. Chile, por ejemplo, fue quebrada por el pinochetismo. Después se negoció absolutamente todo y es una sociedad feudalizada, con jerarquías, donde el movimiento obrero no existe. En la carta de intención, por ejemplo, se prevé que el Congreso apruebe una nueva carta orgánica del Banco Central que perpetúe estas políticas y que aparte deje un presidente del Banco Central y un directorio que el nuevo gobierno no pueda cambiar. ¿Se acuerdan lo que decían en 2015, no? Que había que dar un paso al costado. Sí, y yo me decidí a renunciar porque estaba totalmente en contra con la política de Macri. Y ahora, ¿qué quieren hacer? Todo lo contrario. Como tienen miedo de que haya un nuevo gobierno peronista, quieren dejar un caballo de Troya y que el sector financiero tenga la garantía, el transnacional y el nacional, de que haya alguien que siga ejecutando esta política económica. Ahora, volvamos al hoy, a la preocupación que tiene la sociedad. Ya sabemos cómo se ha desbocado la inflación, los precios, cómo están remarcándose. Digo, hoy el dólar, nos estaban informando recién, 28.44. En algunas ciudades del interior llegó a 29. Sí, claro, en Posadas estaba a 29, me contaron. A ver, el gobierno tiene un techo, el fondo, ¿qué va a pasar? No, mañana? Es que cuando el nivel de incertidumbre es tan grande, digamos, comprar dólares es como sacar el boleto al Arca de Noé. Vos querés salvarte del diluvio universal y estás dispuesto a pagar cualquier cosa para subirte ahí y escapar de eso. Ahora,
Vamos a ver qué hace mañana Caputo, si realmente lo que dice Alejandro tiene sentido. Caputo arranca ahí con un pie fuerte y pone una orden de compra como hizo en 25 pesos hace unos días atrás con 5.000 millones para tratar de contener, quizá ahora en 28, dado los niveles que tenía. Caputo entra con el mercado liberado en el medio de una improvisación donde están fusionando dos ministerios. Un jueves a la noche, cuando mañana en el mercado deciden fusionar dos ministerios en una improvisación, no en una jugada anunciada, estudiada. Apurado por las circunstancias. Claro, la autonomía del Banco Central. Si frente a todo eso. Y la famosa autonomía del Banco Central que tanto defendía. Si frente a todo eso arrancás con el dólar liberado. ¿Cómo? Caputo va a ser un presidente de transición. No, el Congreso no le va a dar el acuerdo y el FMI lo va a exigir, porque el FMI le exige justamente esta modificación de la Carta Orgánica y no va a bancar un presidente en comisión. Así que Luis Caputo va a ser un presidente de transición en el Pero en digo, el Banco a ver, Central. si el Congreso, si de la dirigencia opositora de la Argentina es consciente de que Luis Caputo está imputado por las cuentas offshore, reiterá las imputaciones que tiene, Darío. Tiene que ver con 2 cuentas en Caimán que fueron informados por el gobierno de los Estados Unidos. La causa la tiene Julián Ercolini, el fiscal Carlos Rívolo. Delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, falsedad ideológica de la declaración jurada, incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Es decir, están nombrando a alguien que está imputado, que supongamos que mañana lo procesan. Otro escándalo más. No, bueno, pero a ver, digo, el Congreso no puede avalar, Exacto. la dirigencia opositora no puede avalar tener un presidente del Banco Central que con cuentas en el exterior. Define el destino de la oposición. También, es verdad. Yo creo que eso. en el último tiempo, cuando hubo un acuerdo bastante transversal para exigir que se retrotraigan las tarifas, el Congreso de hoy, que por una mayoría, por más que no fue exuberante, fue una mayoría muy transversal que permitió que se votara la media sanción de la ley de despenalización del aborto, plantea que quien quiera hacer oposición en la Argentina no puede hacer lo que hizo una pseudo oposición durante los 2 primeros años, que fue negociar y acordar las políticas centrales del gobierno de Macri. Recordemos el acuerdo con los fondos buitre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lo que se pone en juego es una oposición que debe consolidarse, que debe ser amplia y que debe tener presente que lo que se está decidiendo es el destino de la Argentina y de los argentinos. Sí, una oposición que hasta este momento ha estado ausente, porque acá no hay liderazgo político de la oposición. Hay que decirlo con todas las letras. No hay liderazgo político en la oposición. Y yo coincido con Ricardo. Esto, así como con el tarifazo se jugó, esto va a determinar si hay liderazgo político, si hay una oposición que quiera asumir la realidad de esta hora, que es muy preocupante para la Argentina. Ahora, Gustavo, me parece que la oposición está en el pueblo. Falta encontrar un líder. Claro. Bueno, Creo sí, hoy pero- que la mayoría del pueblo pero hoy- está en contra de estas políticas Sí, de gobierno. pero vos necesitas un liderazgo Y sí. que conduzca, porque si no después te puede salir para cualquier Ahí, lado. tal cual. Acá lo que hay que preservar siempre es la institucionalidad y la vía democrática, no que te aparezca cualquiera. Sí, está el con riesgo de la ínfula. antipolítica dando vueltas Exacto, también, ¿no? exacto. Porque hay una Está el parte de la riesgo que se vayan sociedad que todos. no dice, no se mira al espejo y dice, yo soy responsable de haber votado Exacto. lo que hoy me está destruyendo. Dice, no, la culpa siempre la tiene el otro. Estos son una porquería, los Nosotros anteriores también, nada sirve y estos terminan buscando ese salvador que generalmente hace todo más infecto para la vida cotidiana de los argentinos. Después podemos discutirlo. Yo no estoy tan seguro de que no haya liderazgos en la Argentina, más bien lo contrario, creo que hay liderazgos. La cuestión es cómo se construyen políticamente en el contexto actual. No se Digo, ven en este momento. pero, pues, a ver, yo creo que Cristina ha tomado una decisión y que a mí me parece una decisión importante, que es dejar que los acontecimientos vayan jugando realmente en la realidad argentina para que ella no sea el centro de una identificación del mal para todo el aparato mediático argentino. Cristina, Cristina, Cristina. Entonces me parece que la propia realidad va a ir generando una dinámica donde, insisto, una oposición amplia, genuina, va a tener que asumir, lo quiero o no, cada uno de los miembros de esa oposición va a tener que asumir posicionamientos fuertes y consistentes. Yo quiero también compartir, porque este programa se caracteriza y se ha caracterizado desde el 1 de enero del 2016, cuando nadie lo mostraba, íbamos mostrando cómo iban cerrando fábricas, cómo iban teniendo problemas comerciantes, los problemas de los docentes. Aquí hay un docente de Chubut. Quiero primero compartir también porque
esto que estamos hablando, de cómo se ha ido deteriorando nuevamente la calidad de vida. Miren estas imágenes que nos llegaron de lo que es un fin... Miren, esto es José Cepaz. Lo que ven ahí abajo, ¿saben lo que es? Trueque. Trueque nuevamente. Miren lo que es, cuadras y cuadras. Cada vez hay... Miren lo que es esto. Cada vez hay más pedidos de espacios para los sábados y domingos, tener un lugarcito para ir a hacer el trueque. Esto es José Cepaz, esto es la Argentina, nuevamente ha vuelto el trueque, la desesperación de muchísimas familias. Miren lo que es esto. Tenemos alguna imagen de más cerca, me parece también. Pero esto a mí, cuando me lo mandaron, ahí, miren lo que es, cuando me lo mandaron me impresionó. Me lo manda una persona de mucha confianza, sábados y domingos. Esto es lo que pasa en José Cepaz y en muchas otras partes de la provincia de Buenos Aires. Y hace mucho que empezó, va a ir creciendo. Esto tiene que ver con la realidad social, que va todos los días peor. Y esto es importante marcar, Gustavo, es la consecuencia lógica de las políticas económicas que este gobierno tomó desde el día 1. Porque uno a veces acá venimos y hablamos de cuestiones macroeconómicas. Bueno, por y parece eso quiero que fueran, mostrar esto. Claro, por eso. Y parece que fueran medio ajenas, lejanas, ¿no? Cuando nosotros decimos, che, desregularon los flujos de capitales especulativos, che, mirá lo que están haciendo con los formadores de precios, digo. Cuando uno empieza a citar cosas, parecen lejanas, pero no son lejanas, tienen que ver con lo cotidiano y el impacto directo de esas medidas con el paso del tiempo es esto que vos hoy estás mostrando. Es el trueque explotado y son situaciones sociales que no se sostienen más en Argentina. El trueque avanza porque hay un montón de abusos comerciales, se focalizan las empresas en fijar precios y las familias no pueden acceder a comprar los productos básicos. Entonces, en esas condiciones, la única alternativa que tienen es lo que tienen, tratar de realizarlo en algún mercado. Son tales los abusos comerciales que se producen en un contexto de incertidumbre generado por el actual gobierno que termina provocando eso. En la medida en que la incertidumbre, el descontrol sigue generalizándose y se percibe de esa forma, son decisiones de emergencia que evidentemente se producen en los peores momentos de la economía nacional. Lo más preocupante es que esto va a profundizarse. Los próximos meses de recesión van a continuar, no hay ningún tipo de señal que vaya en dirección contraria. Igual era lo peor, ya pasó, ¿se acuerdan? Sí. Y lo otro que queremos compartir, nadie lo ha mostrado, anoche lo veíamos, esta imagen de los docentes de Chubut bajo la nevada. Están al desamparo, están ignorados por el gobierno de Chubut, por el gobierno nacional. Miren lo que es esto, están a la intemperie, hace 78 días que están en huelga los docentes de Chubut. Miren, ahí, estoicamente en una carpa, se mantienen estoicamente los docentes de Chubut con temperaturas bajo cero. Esto es el día a día también. Este es el desprecio a la educación pública, a los ciudadanos. Tener a maestros en estas circunstancias, bueno, esas imágenes, Gustavo, son de mi ciudad, de la ciudad de Esquel, que reflejan la grave crisis que vivimos en Chubut. Son 89 días, van a ser de acarpe en la puerta de casa de gobierno. En la provincia de Chubut llevamos más de un año de congelamiento salarial sin convocatoria paritaria, ninguno de los sindicatos que pertenecen al Estado, con la pérdida del poder adquisitivo. Y cuando yo escuchaba un poco esto de la subida del dólar y de las paritarias de otros sindicatos, nuestra provincia, que está endeudada en millones de dólares, cada vez que el dólar sube un peso, somos cada vez más pobres y cada vez más deuda tiene la provincia de Chubut. Nosotros, como ya les digo, hace más de un año sin convocatoria paritaria y con congelamiento salarial. En este momento, en la ciudad de Esquel, en carpas, en diferentes lugares de la provincia, con establecimientos públicos tomados por los trabajadores del Ministerio de Educación, donde también los compañeros han tomado el Ministerio de Educación adentro y afuera, en diferentes dependencias. Y la verdad que la grave crisis que atravesamos es una cadena de consecuencias negativas, porque los trabajadores del Estado también generamos el mercado interno, la economía en gran parte de nuestra provincia, y a nosotros al perder el poder adquisitivo, no hay una recesión económica que produce que negocios vayan cerrando, que se vayan produciendo más despidos.
Así que, ¿qué hemos hecho nosotros los trabajadores en la provincia de Chubut desde fines del año pasado? Hemos constituido la mesa de unidad sindical con las 2 CTA, con algunas regionales de la CGT, para enfrentar este modelo que nosotros decimos que somos punta de lanza de un modelo nacional de ajuste perverso que se aplica en los gobernadores cómplices también de este ajuste. Y nosotros queremos venir a denunciar, como lo hicimos hoy en Plaza de Mayo, que hemos vuelto a ser la Patagonia, el patio trasero olvidado de un gobierno centralista que no se hace cargo de la grave crisis en la que nos han metido y que provoca este tipo de imágenes como la que ustedes están viendo en una provincia que es verdad está al borde del estallido y con un gobernador que no se pone al frente de los reclamos, que no se pone a defender frente a un gobierno centralista los intereses de la provincia de Chubut como se lo hemos pedido en reiteradas veces. Hoy, en el día de hoy, logramos desde la Mesa de Unidad Sindical que ingresara un proyecto a la legislatura después de 88 días de acampe en la Casa de Gobierno para desde la Mesa de Unidad Sindical, la acción política que no vemos en el gobierno, que no vemos en los representantes, la llevamos adelante los trabajadores para generar de aquellas grandes empresas que nunca perdieron, porque en la crisis hay grandes sectores que están ganando, no nos tenemos que olvidar que en las épocas de crisis siempre hay unos vivos que ganan muchísimo y el pueblo es el que pierde. Pero en nuestra provincia nosotros tenemos la petrolera, la pesquera, los grandes terratenientes que desde nuestra óptica podríamos generar recursos extraordinarios que no están pagando impuestos, que podrían generar un aporte extraordinario, no para resolver la cuestión de fondo, pero sí para empezar a buscar un camino de salida que hoy el gobierno provincial ni el gobierno nacional muestran una salida concreta ni una propuesta concreta para los trabajadores de la provincia de Chubut. Gustavo, Chubut está a punto de entrar en default si no consigue fondos para pagar la deuda 165 millones que vencen ahora a fin de dólares, que vencen a fin de mes. Y puede ser la primera provincia donde vuelvan las cuasimonedas. La verdad de las cuasimonedas, Chubut ya anunció un bono para proveedores y algunos dicen que va a ser la primera provincia que lance cuasimonedas para poder afrontar toda esta crisis que está relatando. Sí, nosotros lo que decimos, hoy cambia el presidente del Banco Central. A nosotros nos parece que habría que recordar a Arturo Jauretche cuando decía el asunto no es cambiar de collar sino dejar de ser perro, ¿no? Porque la verdad que me parece que la cuestión de fondo pasa por esto. Hoy el gobierno nacional es un gobierno que desprecia a los trabajadores, que ha olvidado a los trabajadores de la Patagonia y nosotros. Más allá de discutir, por supuesto, un aumento salarial de urgencia, después de un año sin aumento salarial, como decimos en Chubut, creemos que también estamos dando una lucha de fondo. Una lucha de fondo donde decimos, o se impone el gobierno nacional, que es el modelo del privilegio para unos pocos, o ganamos los trabajadores en la unidad con la dignidad para todos los trabajadores de la provincia de Chubut y de la Argentina. Por eso estamos convencidos que hay que resistir, luchar y construir la posibilidad, como decían recién, de que la política vuelva a ser una herramienta de construcción de derechos a favor del pueblo y a favor de los trabajadores. Y en eso creo que por lo menos desde la provincia de Chubut, con esta convicción de lucha, de oponernos a este modelo expulsivo que nos abandonan los trabajadores, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir enfrentando para volver a tener en este país un gobierno que esté del lado del pueblo y de los trabajadores. Bien, bueno, esto sí, Agustín. No, muy cortita. Esto que está contando sobre los trabajadores es muy importante y es generalizado a nivel país. Te cuento chiquito una anécdota. El viernes estuve en Salta, en el ingenio San Isidro, en la localidad de Güemes, en Salta. Un ingenio que cerró hace 4 meses, hoy la planta está tomada, 730 familias en la calle, trabajadores directos, otro tantos indirectos y un pueblo que está expectante en una situación que no se sostiene porque el ingenio ha cerrado. El gobierno nacional no da respuesta, el gobierno provincial tampoco. Entonces digo, esta situación de los trabajadores se está viviendo en todos lados. Estuve ahí el viernes con los trabajadores, hablamos de economía, explicamos estas cosas. Lo que se vive en esos lugares es muy fuerte. La planta está tomada, pasan la noche ahí con frío. El gobierno no se hace cargo de nada. Eso está pasando en todo el país. Una cosita más. Tenemos pueblos del interior donde hoy no se garantiza ni siquiera la electricidad y donde el gobierno pretende, después de generar esta crisis, instalar proyectos megamineros que significan el negocio para unos pocos vivos, pero que no va a significar la solución al grave conflicto y que el pueblo de la provincia de Chubut ya ha rechazado. Bueno, yo quiero también agradecerte delante que tu testimonio, porque no lo están mostrando. Lo que me quedé pensando, lo que decís, Fernando. La verdad que
que vuelva una cuasimoneda sería tremendo a la Argentina. Demostraste el trueque, ahora la cuasimoneda, vuelve todo. El trueque realmente tremendo. Ahora, el gobierno, yo no sé si estaba esperando que comience hoy el Mundial para echarlo a Sturzenegger, porque la reflexión que hacía Pablo Moyano, y lo dice él que es de Independiente y fanático de fútbol, un gol, digo, yo lo estoy diciendo todos los días desde la radio, muchachos, no lo digo porque a mí el fútbol no me gusta, pero tenemos que estar realmente atentos en la Argentina. Me parece que no hay clima de mundial. No hay clima de mundial, pero esperemos el sábado a ver. Pero ya no alcanza. Bueno, no alcanza. Yo creo lo mismo que vos. Pero van a usarlo. Lo que dice Gustavo es entendible porque eventualmente el gobierno estaba deseoso que empiece el mundial. En otra situación a lo mejor Moyano estaba en Moscú. Seguramente. Seguro. Pero el gobierno estaba deseoso que empiece el Mundial, digo. Estaba desesperado para que empiece el Mundial. Y a ver, yo coincido, Ricardo, lo vemos todos los días en la radio, no hay clima de Mundial. Y me parece que es un muy buen síntoma ciudadano. Lo peor es que si se vuelve la síntoma selección, ciudadano. Si la selección se vuelve en primera rueda, como muchos creen que puede pasar, el efecto desánimo se va a contagiar al resto de la economía y por lo tanto le va a agravar la situación qué? Jugamos política. con un doble 5. 5 de déficit de cuenta corriente y 5 de déficit financiero. Pero, digo, como para... A veces hay que tener cuidado con no reproducir exponencialmente el desánimo. Que yo creo que ese es un objetivo de este tipo de políticas económicas, sociales, institucionales. De quebrar. Quebrar. Porque lo que se está viendo es que se les cae la careta. Carrió, volvamos un segundo a Carrió. Ella siempre se mostró como la defensora de la República de los iguales, los valores republicanos, los derechos, las libertades, en un momento decisivo donde el Parlamento se vuelve a poner al frente. ¿Qué dice Carrió? No me interesa. Bueno, vamos a escucharla porque me parece que es un buen momento. Vamos a escucharla a Carrió a la madrugada. La votó en la ciudad de Buenos Aires, donde seguramente había muchos a favor de la despenalización, no escuchara a la dirigente política más votada en el ámbito de la capital federal. No hizo uso de la palabra. Pero fíjense en esto que dice Ricardo, el tono que utilizó Carrió para hablar de este proyecto y ningunear a las mayorías. Escúchela. ¿Podemos consultarle, diputada, cómo hacer su posición? No, mi voto no. ¿Va a votar en contra? Siempre fue no. ¿Escuchó los argumentos de la comisión? No. Los argumentos de las mujeres que mueren. Sí, pero lo sé. Una ley que contemple que las mujeres hagan un aborto legal y seguro. ¿Usted está en contra de esa posición? Yo voy a votar no. Con eso basta. Y lo otro es no sé. Y lo otro es no tengo mandato. ¿Cree que una mujer debe ser penada por abortar? No, cuando votemos el Código Penal lo voy a resolver. Lilita, más allá del resultado, ¿qué considera, qué legado queda la discusión que hoy se está registrando acá en Diputados? Bueno, la decadencia cultural de la Argentina impide el debate. Acá hay partidos, no hay debate. Y yo estoy en contra de todos los extremos. Y menos en resolver cuestiones tan complejas para la humanidad. Tan complejas. La verdad es que a mí no me da el conocimiento, ni la erudición, ni nada de tanto que he leído no puedo resolver porque los dilemas no se resuelven. Pero bueno, acá todo el mundo sabe mucho. Periodistas, políticos, actores, todos saben mucho. Así que pídanle a ellos, porque yo la verdad, después de haber estudiado 40 años, no sé. ¿Usted coincide que este es un debate histórico? No, trivial. ¿Por qué es trivial? ¿Qué le dice la gente en la calle? No me dice nada. Si yo no molesté a nadie, yo no llamé a nadie. Ahora, ¿está de acuerdo con despenalizar? Porque dijo que cuando se debate el Código Penal lo va a Cuando se plantear. debate el Código Penal voy a hablar de la penalización. No es este el momento. Bueno, ahí hablaba a la madrugada, Carrió ninguneó el debate, dijo que no era un debate, que era algo trivial. La despenalización del aborto para Carrió es trivial.
Después, cuando se sentó en la banca, después que ya se había votado y que se había aprobado el proyecto por la mayoría, recién ahí pidió hacer uso de la palabra, cuando el debate se había agotado, cuando el debate se había terminado. ¿Qué dijo? Esto dijo. Voy a hablar en la votación en particular, si quieren del artículo 1 al último. Pero quiero dar una explicación porque en todo caso represento a una parte de la sociedad que me ha votado. Y respeto las otras posiciones. Silencio. Quiero solo decir que he estudiado durante 40 años este tema y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Nada más. Gracias, diputada. Ya está. No. Mira esa amenaza. Los trata de ordenar, los amenaza. Führer, es un Führer. Está trabajando, luego continúa. A laburar. Trabajar. Bueno, Ricardo. A ver, el republicanismo de nuestros republicanos, no les interesa un debate que fue muy interesante. Muy rico, claro. El recorrido que tuvo la comisión, las intervenciones de un espectro enorme de posiciones divergentes, la movilización social, la historia de la lucha de las mujeres en la Argentina, lo que fue sostenerse casi 24 horas una multitud impresionante. Cualquiera que haya visto eso, fue una multitud impresionante, llena de jóvenes, de pibes y pibas, con conciencia, luchando por la ampliación de derechos, en un parlamento que uno diría, bueno, cosa loca, se aplaudió a un macrista, a un kirchnerista. Entonces, que Carrió, en esta mirada absolutamente mesiánica de su propio papel en la política argentina, diga, estos no saben nada, la única que sé soy yo, que me pasé 40 años estudiando, y esto es un tema complicado de todas maneras, expresa en el fondo que a los republicanos, entre comillas, en la Argentina, la república solo les interesa cuando les sirve a sus intereses. Cuando no les sirve a sus intereses, no sirve la república. Muchas gracias a todos, realmente ha sido muy interesante. Gracias Alejandro, gracias Ricardo, gracias Agustín, gracias como siempre Mariano, Fernando por supuesto, Darío por supuesto. Muchas gracias y mucha fuerza a ustedes. Gracias por en la lucha, permitirnos visibilizar el conflicto en Chubut y ahí seguiremos en la lucha. Muchas gracias. Pausa y enseguida nos encontramos con Julián Guarino, que hoy nos va a explicar mucho, nos va a seguir explicando mucho de lo que ha pasado y lo que puede pasar mañana con el dólar y la situación económica en la Argentina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Ha sido un programa muy intenso. Prácticamente todos los días tenemos programas intensos aquí en Minuto 1. Este es el valor, como le digo todas las noches, de absoluto compromiso con la realidad y con usted. De un absoluto compromiso con la realidad y con usted. Porque esta situación hace mucho tiempo que la venimos ya denunciando, advirtiendo, mientras muchos se encargaban de darle un blindaje y de engañar a la población sobre lo que y acompañar el relato del gobierno. Ahora muchos se quieren despegar rápidamente. Les está costando, porque muchos han estado engañando con el relato y la realidad sale a flote y está saliendo a flote. Se lo decía al inicio, cuando un gobierno en medio de la crisis comienza a cambiar desesperadamente sus alfiles es porque no tiene la situación controlada. Y el gobierno de Mauricio Macri, después de haberse creído durante 2 años, armado un relato irreal,
Se ha roto ese relato y está saliendo la realidad a la superficie. No eran el mejor equipo de los últimos 50 años, evidentemente no estaban preparados para el gobierno, como lo prometieron en campaña, y estamos sufriendo todos los argentinos las consecuencias de esta incertidumbre económica creada por el gobierno de Mauricio Macri.